El acuerdo aprobado el lunes por el gobierno federal, las cúpulas empresariales y los sindicatos no fue firmado por la Coparmex y tampoco por la CONAGO, que agrupa a todos los gobernadores del país. Las razones que esgrimieron unos y otros fueron diferentes, pero en última instancia quizás lo que faltan son acuerdos políticos que le den mayor sustentabilidad a esos acuerdos y los puedan ampliar con medidas mucho más concretas. Hola Viviana, ¿qué tal? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y el día de hoy está con nosotros aquí en el estudio para platicar de esto y de mucho más el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Ingeniero, qué placer. Viviana, muy buenas noches, qué gusto. Jorge, Ingeniero, qué gusto. A ver, hizo un largo video platicando sobre lo que estaba sucediendo con la crisis del gasolinazo, para llamarlo de alguna forma, y después sobre este acuerdo ha hecho también declaraciones muy puntuales. ¿Qué le sobra y qué le falta al acuerdo? Bueno, al acuerdo le falta acuerdo. Le falta un acuerdo. Entre otras cosas. Me parece que un acuerdo de alcance nacional pues tendría que haberse discutido con muchos otros sectores, con las universidades, no solo las de la Ciudad de México, sino de todo el país, con grupos que están en los distintos estados, con organizaciones políticas, con los partidos, pero previamente al acuerdo, no invitarlos a ver si firman un documento o no. Pero ese sería un acuerdo que va mucho más allá de la coyuntura que se está viviendo, ¿no? Bueno, pues puede ser para más o para menos. Ahora, ingeniero, también está difícil poder llegar a un acuerdo en este momento que finalmente por la coyuntura, por el tema electoral próximo, nadie quiere llegar a un acuerdo. Bueno, yo creo que al contrario, yo creo que estamos en el momento de pensar no en lo electoral y no en el 18. Hay que pensar en lo actual, en el 17, en los problemas que tenemos hoy, que son los que se tienen que empezar a resolver. Esto es el alza de las gasolinas, bueno, pues va a afectar, por más que nos digan que no, transporte público, los productos que se transportan y que necesariamente consumimos todos los días, tortillas, jitomates, chile, frijoles, pollos, etcétera, etcétera, etcétera. Y afecta sin duda a todas las ramas industriales. Pero yo soy la primera, la verdad, regresé en enero, llené mi tanque de gasolina y me dio un ataque. Pero es un acuerdo que aprobaron en la Cámara, en las ambas cámaras, y que prácticamente todos firmaron a favor. Bueno, efectivamente, podemos pensar que se aprobó por mayoría, no diría yo que por unanimidad, el presupuesto de ingresos. No lo discuto, pero pues cuando uno se equivoca rectifica. Digo, si uno se machuca los dedos en la puerta, no deja la puerta cerrada, trata de abrirla. A ver, el presidente Peña en su mensaje hace unos días, hace una semana, decía, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿No? Se preguntó qué hubieran hecho ustedes. Y usted lo contestó en un video, pero platícanos, ¿qué hubiera hecho Cuauhtémoc Cárdenas en esa coyuntura y ante el contexto, que es un contexto real? Hay una crisis internacional que deviene un poco del gobierno de Trump, precios del petróleo, de una subida del precio del dólar. ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué habría que hacer o qué se puede hacer a partir de lo que ha ocurrido? Bueno, primero, si yo hubiera estado desde el 1 de diciembre del 2012, sería otra situación. Son 4 años. Son 4 años para hacer cosas, ¿no? Para no llegar a esta situación. Pero ya encontrándose con esta situación, bueno, primero, echar para atrás la medida. Yo creo que buscar recursos, hay muchas otras fuentes, muchos otros sitios donde hacer los recortes. No en lo social. ¿O se hubiera podido hacer gradual la medida también, en todo caso? Yo no pensaría en eso tanto, Jorge. Yo pensaría más bien en ir al fondo de las cosas y tratar de arreglar las cosas también de raíz. Entonces, hay que poner en marcha una política de crecimiento económico que no tenemos. Hay que pensar en que, por ejemplo, en el caso concreto de las gasolinas, bueno, para formular el precio, para armar el precio de las gasolinas, se le entrega a las refinerías el petróleo crudo en un precio, en lo que se llama un precio internacional, que es un precio que fija una pequeña empresa de Texas, no es que sea el precio internacional de la mezcla mexicana. Entonces,
Si a las refinerías se les entregara con el precio de extracción del petróleo, pues se les estaría entregando un petróleo de $10, $15 si fuera del más caro o $4 si fuera del más barato. Bueno, pues en vez de $4 o de $10, les cobran 40 o 40 y tantos dólares, que es el precio que están marcando ahorita. Entonces, ahí podría pensarse en reducir el precio, Pero también se pensando intentó en... hacer refinerías aquí en México y fue muy complicado. Hubo No, mucha tenemos una competencia. enorme capacidad de refinación, seguramente hay que modernizar porque ha habido un abandono en esta área de la industria petrolera, pero se dejaron de construir refinerías. Dizque porque era más barato importar, y puede que sea más barato importar, estamos importando a 7 pesos el litro, pero nos lo están vendiendo a 16. Es que el problema es que el IEPS, el impuesto, Bueno, entonces, busquemos es una hacer- carga fiscal de 43% el que tiene la gasolina. Busquemos hacer, Jorge, entonces, una reforma fiscal de fondo que no se ha querido hacer, no se han atrevido a hacerla, y esto, pues, como en todos los países, gravar al que más ingresos tiene y quitarle cargas fiscales al que menos ingresos tiene. Pero no es así, la verdad, No, ahorita. no, no. No, por ejemplo, Están los contribuyentes cautivos, bueno, que es la clase por media. por ejemplo, la gasolina magna aumenta en una proporción mayor que la gasolina premium, si lo vemos porcentualmente. Pero también es la que menos contamina. Pues yo no sé si sea la que menos contamina o menos contamina, pero es la que cuesta menos y es la que supuestamente consumen las personas de mayores ingresos. Y a los que consumen gasolinas, la gente de menos ingresos que consume la magna, a esa le suben porcentualmente más. ¿A qué le recortaría, ingeniero? Bueno, hay una alta burocracia, hay que cortar, hay infinidad de subsecretarías que podrían seguramente fundirse varias en una, hay gastos suntuarios en todo lo que es disque comunicación, ¿Prerrogativas a partidos políticos? prerrogativas a partidos políticos, seguramente pueden recortarse. Ahí, buscándole, seguramente vamos a encontrar de dónde. Ingeniero, a ver, en esta lógica, cuando se habla, esto es una coyuntura internacional, estamos atados, y en buena medida Sí, es sí, sí, verdad. claro, sí. Usted es encargado de asuntos internacionales en el gobierno de la Ciudad de México con Miguel Mancera, recorre el mundo, conoce el mundo. ¿Cómo se trata este mismo problema en otros países? Porque de eso se ha hablado mucho también Jorge, en estos si días. me voy un poquito para atrás, cuando vino la crisis inmobiliaria en Estados Unidos y que repercutió pues por lo menos en todo el continente. Una crisis mayor que esta, en términos reales. En términos ¿no? reales. Sí, claro. Bueno, pues hubo países que empezaron a instrumentar medidas de esto que los economistas llaman contracíclicas y empezaron a atender los problemas sociales y no se les complicó tanto como aquí. Aquí no, aquí seguimos haciendo lo mismo y se siguió aumentando la pobreza, aumentando la desigualdad social, creciendo la desocupación y bueno, pues tenemos estos problemas ahora, una protesta social que pues la gota que derrama el vaso fue justamente esta alza de las gasolinas. Ahora, en todo esto también quizás lo que falta, regresamos a la pregunta del principio, son acuerdos políticos mucho más de fondo. Bueno, acuerdos políticos de es fondo, posible, Viviana decía, bueno, es posible hacerlo cuando tenemos el 18 ya yo creo un que poco sí, a la vuelta de la yo creo esquina. que sí, yo creo que sí, pueden hacerse acuerdos políticos de corto, de mediano y de largo plazo. Ahora, hay que oír a los demás, aquí no se oyó a los demás. Y hay que tener interlocución. ¿no? Hay para que tener hacerlo. interlocución, hay que ver, bueno, en un descuido el que tenemos enfrente conoce cómo resolver el problema o tiene la varita mágica. Digo, Y quizás problemas que uno no puede resolver como una solución final al tema, pero sí darle salidas hay a los pasos, distintos, a los distintos problemas. se pueden hacer bueno, medidas que se vayan tomando gradualmente, etcétera, ¿no? A ver, un punto como medidas graduales muy concretas. Usted decía, primer punto, echar para atrás la medida. ¿Cuáles serían los siguientes? Bueno, uno es ampliar nuestra capacidad de refinación para que no nos vuelva a suceder una crisis como esta, que es una crisis no solo en el sector energético, sino que puede llegar a ser de seguridad nacional, esto es que el país se quede sin combustibles. Pero ingeniero,
Como bien dice Jorge, no es tanto el precio del combustible de las gasolinas, sino el 43% de esta carga fiscal, que es Bueno, pues altísimo. busquémosle qué otros impuestos se pueden aplicar. Bueno, hay gente con enormes ingresos que está pagando proporcionalmente mucho menos de lo que paga una gente con ingresos escasos o medianos. Ahora dicen los que están a favor del gasolinazo, de este aumento de las gasolinas, que de no haberse aumentado tendríamos una crisis. Sería irresponsable porque se podría enfrentar una crisis brutal en los próximos años. Pues yo creo que más brutal de la que tenemos. Estamos viendo tensiones sociales por todos lados. Pero eso no está muy focalizado. Pues muy focalizado en 30 estados. Crimen organizado para mover todo. Pero una cosa son los saqueos y otra cosa, Una cosa es la son los saqueos y movilización otra de la cosa es gente. movilización en 30 estados, en 25 estados. O sea, eso está por todos lados. No, y situaciones muy complejas. Esta semana, buena parte de la frontera norte, por el diferencial de precios, se ha quedado sin gasolina. Ciudades como Mexicali no tienen gasolinas. Los gasolineros han decidido cerrar. No les conviene vender la gasolina, la compran de la gente del otro lado, ¿no? Por ejemplo. Ahora, una de las paradojas es el precio internacional de las gasolinas. Esta misma semana bajó aproximadamente entre un 5 y un 7%. Y aquí, ¿No? y aquí subió. lo estamos subiendo. Aquí subió. Bueno, veíamos, por ejemplo, no está funcionando seriamente en este ámbito, ¿no? Sin duda, sin duda. Ahora, pero para cambiar modelo de desarrollo, estamos hablando de cosas muy serias. Tomas tiempo. Y quizás hay que pensar ya en una elección tipo 2018. Pero yo creo ¿no? que es empezar a cambiar las cosas, tienes que dejar de lado las cuestiones electorales. Pero eso no pasa. No Bueno, va a pasar. No pasa, pero un gobierno tendría que ser lo suficientemente responsable para decir, yo voy a plantear esta política de corto, esta de mediano y esta de largo plazo. Pues ya puesto el gasolinazo, cuando uno se equivoca, pues rectifica. Es decir, cuando uno se equivoca en un negocio, trata uno de rectificar. Cuando uno se equivoca en casa, pues trata de rectificar. A ver, nos quedan unos minutos, pero para regresar, cuando hablamos de modelos de desarrollo, de estrategias, decíamos, bueno, hay que pensar en el mediano-largo plazo. Mediano-largo plazo es también el 2018. ¿Cómo ve usted el 2018 desde la izquierda mexicana? Bueno, yo lo veo hasta este momento sin candidatos, en el sentido de que no hay boletas electorales. Entonces lo veo sin propuestas todavía. No conozco las propuestas de los partidos políticos ya con vistas a las cuestiones electorales del 18. ¿Qué nos están proponiendo los partidos? Los partidos tendrían que haber sido los primeros en salir a decir, ante esta situación de crisis, ante esta situación de irritación social, pues mi propuesta es esta, es decir, no solo diría yo, bajen la gasolina o vuelvan los precios a congelarlos a como estaban en sino 2016. propuesta de futuro. Digo, ¿por dónde vamos a caminar hacia adelante? ¿Qué vamos a reformar? ¿Qué vamos a plantear? ¿Cuáles van a ser nuestras políticas principales? ¿Cómo vamos a generar empleo formal? ¿Cómo vamos a aumentar el ingreso de los contribuyentes, el ingreso de los consumidores, finalmente para fortalecer los mercados internos? Faltan esas propuestas. La izquierda tiene en Morena un candidato, de hecho, el PRD estará buscando su destino, Miguel Mancera lo hace de forma independiente, pero con un perfil sin duda de izquierda. Pero como que están faltando las propuestas. Faltan de la las izquierda, propuestas, ¿no? bueno, faltan las propuestas. Hay propuestas, por ejemplo, de elevar el salario mínimo. Bueno, pues es una propuesta concreta. Hay seguramente otras que habría que considerar. Hay que meterle recursos al campo. Hay que pensar en formalizar el empleo y no tener principalmente la creación de empleo, y lo pongo entre comillas, en la informalidad. En fin, todo esto se tiene que enfrentar y se tiene que abordar. Tú no le puedes cargar al Seguro Social, me parece una excelente medida que se dé seguridad social a los estudiantes, pero tú no le puedes cargar a una institución que no estás abasteciendo adecuadamente, que no estás expandiendo sus servicios adecuadamente, con miles y miles de personas que van a estar tan mal atendidas como los que ya estaban inscritos en esta institución. Ingeniero, rápidamente, muy rápidamente, porque se nos acabó el tiempo.
¿cuál es la perspectiva de lo que queda para este 17? Si no se toma, si no hay acuerdos, si no se llega... Bueno, yo diría, ¿cuál Jorge, es el panorama al que nos tenemos que enfrentar? insistir en los acuerdos, insistir en buscar las salidas, hacer planteamientos concretos de por dónde están las reformas económicas que hacen falta, por dónde están las políticas sociales que se tienen que instrumentar, cómo podemos generar empleo formal, dónde se pueden hacer los recortes presupuestales. Sin duda hay partidas que se pueden recortar, eliminar. Viviana hablaba de los partidos, hay alta burocracia, pero no rebajar los sueldos en 10% o en 15%. Quitemos la mitad de las subsecretarías y yo creo que no sucede nada en términos prácticos. Y estamos bajando una serie de gastos fuertes que se dan a lo largo pues, de todo el tiempo, ¿no? Ingeniero, estaremos platicando mucho Claro en que este sí, Jorge, 2017. claro que sí, gracias. Muchísimas Qué placer. gracias. Gracias, Viviana. Gracias. Bueno, pues vamos un corte, regresamos. No se vaya, todavía vienen los impresentables con Selena Ávila, así que quédese aquí en Todo Personal. Es solo el corazón que desayuna.